El Pollo Loco, un lugar de tradición, una franquicia de restaurantes del mejor pollo asado, un lugar en donde muchas familias se deleitan con su increíble sabor, su variedad de salsas y su exquisito aroma. Y hoy trataremos de igualar esta grandiosa receta en casa. Hola amigos, ¿cómo están? Somos el Más Carbón y hoy trataremos de hacer nuestro pollo asado favorito, el pollo loco. Y el de nosotros es el Crazy Chicken. Bueno, raza, vamos con los ingredientes. 3 dientes de ajo, aceite, papaya, sal de mar, orégano, pimienta negra molida, mostaza y el ingrediente secreto, colorante vegetal. Y bueno, raza, lo que sigue es echar los ingredientes que acaba de decir el Capitán Costilla en la licuadora. Vamos a agregar la papaya aquí en la licuadora. Si trae semillas, no importa. De hecho, de ahí viene el suavizante que le ponen a las carnes. Se llama papaína. Viene de las semillas de la papaya deshidratadas. Vamos a agregarle el ajo aquí en la licuadora, el orégano. Vamos a agregarle la pimienta negra molida, la sal, es aproximadamente aquí una cucharadita, y vamos a echarle la mostaza. Vamos a agregarle un chorrito de agua también, nada más para que tenga este líquido. Y procedemos a molerla. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, raza. Este es un pollo fresco que compramos en H-E-B y nos vamos a guiar por el huesito que están viendo en pantalla para poderlo cortar. Este se corta aquí tranquilo, sin prisas, para que no se vayan a herir, y así se va cortando. La idea de ir cortando el pollo así como lo están viendo, es para hacer un corte del pollo al estilo mariposa. Es el corte tradicional que se hace para todos los que hacen pollos, así los ponen. Aquí vamos a cortar el otro lado para poder retirar todo lo que es la espina dorsal del pollo. Y aquí es con calma, seguimos con calma cortándolo para poder retirarlo y quede en forma de mariposa. Y aquí hubo una parte del pollo ya que está abierto que no me gustó y se la voy a retirar para que quede limpio. Se lo voy a cortar, es como que grasa y eso no lo quiero, entonces se lo retiro. Aquí tiene una hendidura, le voy a abrir con el cuchillo en forma de V para que pueda abrir más fácil el pollo y se hace más correctamente. Como pueden ver, se abrió un poquito más fácil. Aquí con las manos lo abro, lo empujo hacia abajo y se abre. Y el pollito ya está casi listo para asarse. Aquí nada más una cosa, le voy a abrir aquí en los muslitos para que se cocine también esa parte de entre los muslos. Y nuestro amigo está listo para pasarse a lavar. Lo lavamos para que no tenga impurezas nuestro pollo y lo pasamos al bowl. Ay, mero. Agregamos el marinado que teníamos en la licuadora, todo lo que licuamos previamente, todos estos ingredientes que le van a dar un grandioso sabor a nuestro Crazy Chicken, el pollo loco. Le damos una masajeada, haz de cuenta que está en el spa. Una ligera masajeadita. Aquí se está impregnando el pollo de mucho sabor. Y aquí le agregamos el colorante vegetal. Este es color amarillo vegetal, también lo conseguimos en H-E-B.
Le ponemos unas 4 o 5 gotitas y de inmediato van a ver cómo se va tornando el color amarillo, amarillo fuerte. Miren. Si lo quieren más amarillo, pues solamente agregan más gotitas de este colorante hasta el tono que ustedes quieran y lo siguen masajeando. Agregamos el aceite comestible vegetal, el que tengan ahí en su cocina, y esto es para que agarre un color doradito, bronceado. Raza, entonces ha llegado el momento de la verdad, como dice acá Mister. Vamos a poner el pollo en fuego indirecto, va a ser un sellado a la inversa, como le llaman. Ponemos el pollo aquí al lado del fuego, cerramos y lo vamos a dejar cocinando media hora, ¿ok? Ahí va el momento de la verdad. Amarillito como el del pollo loco. Vamos a taparle y nos vemos en media hora, raza. Para los ingredientes de la salsa roja del pollo loco son muy fáciles, es jitomate, chile jalapeño y sal. Y todo esto para la licuadora. Para que tenga un sabor más parecido a la salsa roja del pollo loco, agréguenle, amigos, agua purificada. Y verán. Y para nuestra salsa verde estilo pollo loco, muy sencillo, calabacitas y tomatillo de fresadilla. Estos ingredientes que les acabo de mencionar solamente se pusieron a cocer. Vamos a agregarle cilantro y vamos a agregarle aguacate. Aquí en este caso le echamos medio aguacate. Bueno, vamos a echárselo completo, hombre, pues de una vez, para que quede bien cremosita. Va a quedar bien rica esta salsa, amigos. Vamos a agregarle una cucharadita sopera de sal. Esta es sal de mar. Del mar de allá del océano. ¡Oh! Agua purificada y a licuar. Miren cómo va quedando la textura como la salsa verde del pollo loco ya que se está licuando. Vamos a agregarle un chorrito de aceite a esta salsa para que quede cremosita. Parece que le estoy echando mucho aceite, pero en realidad es solo un hilito lo que está cayendo. Y licuamos un par de segundos más. ¡Ay, papá! Vamos a ver cómo va nuestro pollo. Miren el tono que agarró. Eso fue por el aceite que le echamos. Se ve doradito. Le agregamos más pimienta negra molida. Puede ser recién molida, la de su preferencia. Para mí es mejor recién molida, pero ahorita no tenía. Y vamos a proceder a voltearlo. Aquí ya, caray, como que se anda deshaciendo. Es que está muy jugosito el pollo. Y la papaya también hace que suavice la carne. Agregamos más pimienta por el otro lado. Tapamos otros 10 minutos. Raza, entonces el pollo ya estuvo durante media hora aquí con la tapa, tipo horneado, se puede decir horneado, y luego lo vamos a proceder a asar para terminar el cocimiento correcto. Pero fíjense el color cómo lo agarró. Mira, fíjate la pechuga. Mira. Los tonos muy parecidos a los del pollo loco. Y raza, ya tenemos nuestro Crazy Chicken aquí, nuestro pollo asado
al estilo del pollo loco. Como lo ven, miren, se ve amarillito, tal cual como lo venden en el pollo loco. Tenemos los chiles toreados, los totopos y las salsas. No nos preparamos, así que compramos los recipientes iguales que los del pollo loco. Y así es como quedan, Pues como está quedando. Es hora de la degustación. Pues vamos. Adelante. Vamos a darle. Ahora vamos a probarlo, a ver qué onda. A mí me gustan los litos. Entonces... La pechuguita porque estoy a dieta. Y le vamos a probar un pedacito, vamos a hacernos un taquito. A ver qué tal. Pura proteína, papá. Pa'l jeans. Bien, lo cortamos así. Yo soy así. No soy tan especial y le echo así. Así Sencillo. Sencillo. Vamos a echarle de la salsita. Y vamos a probar, raza. A ver qué tal. Provecho. Vamos a ver. Oye, sabe bien parecido. Sabe muy parecido. Fíjense, raza. Un taquito. Como queda el pollo jugosito. Las salsas no pican, pero tienen un sabor bien rico. La verde está igual. Es igual. Sí, Está igual. chilito. Chilito más o menos quemadito. No, sabe bien rico. Todo esto tiene que ir acompañado de una cervecita. Que no falte. A ver los totopos. Estos son comprados. Estos no los hicimos nosotros. Pero pues vamos a probarlos con las salsas. Amigos, háganlo en serio que la receta no es la misma, sabemos de antemano que no es la misma, la del pollo loco está deliciosa, pero pienso que está cerca, muy cerca de ser o de acercarnos a la receta original. Faltó un Sabe punto. muy parecido. La salsa al tomate no nos quedó exactamente. Entonces lo que hicimos fue con el mortero. Y la verdad sí quedó igualita. Sí, en la licuadora como que, si se fijan, miren, Este es o sea, sabe igual, Igualita. pero la textura no es. Hay que también decir cuando nos equivocamos. Sí. Y entonces tratamos de remediarlo y pusimos un tomate bola. Aquí lo cortamos con el cuchillo, lo empezamos a moler, le echamos chile jalapeño y sal. Entonces ahorita pienso que la salsa de ahí del pollo loco debe ser como que golpeada o como que tipo molcajete. Sabe igual. Pero fíjense la textura, esta sí es más como la original. Bueno, raza, no olviden suscribirse a este canal. Muchas gracias por vernos y le mandamos saludos a nuestro amigo Sergio que nos escribió. Sergio, saludos. Y saludos hasta allá, hasta Zacatecas, a mi primo, a Elder Frías y a Paco Frías. Saludos. Elder anda en Nueva York ahorita sufriendo. Un gran saludo. Suscríbanse, amigos. Bye. Bye. ¿Quieren que le revele la identidad de Mr. Tibón? Ah, no, ya se la puso. Y aquí está como Mr. Tibón dejó los jalapeños quemados. Lo único igual al pollo loco es un crazy pollo, y ya. Tin, tin, tin.